Es analista en política internacional. Hemos conversado con él casi desde el inicio de la aventura criminal de Vladimir Putin sobre Ucrania, y este es un momento de cruce realmente notable en el conflicto y amerita que lo podamos escuchar. Fabián, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Buen día a todos. Bueno, finalmente nada de lo que se suponía y estaba escrito en los libros, esto de escrito en los libros es una figura, ¿no? Ha ocurrido ni está ocurriendo. El avance ucraniano, que en las primeras horas hasta era puesto en las redes en duda como una operación de prensa, se confirma como un hecho fáctico de enorme valor estratégico en el territorio, ¿no? Sí, sin duda, digamos. La primera sorpresa fue que Ucrania no colapsara. Primera sorpresa para los rusos y para Occidente, ¿no? Uh-huh. Que Ucrania no colapsara en menos de una semana, después que lograra a partir de marzo, abril, evitar que Rusia pudiese avanzar en todos los planos, que se tuviera que concentrar nada más que en la zona fronteriza a Rusia. Y la tercera sorpresa es esta ofensiva, ¿no? Además, no solo una sorpresa de que Ucrania pueda lanzar una ofensiva sostenida, sino de dónde la lanza, porque todo el mundo, incluyendo los rusos, pensaban que era un ataque básicamente hacia el sur, hacia Kherson. Hubo un ataque hacia Kherson, pero el ataque más importante fue más al norte, en Kharkiv. Y ahora Ucrania está avanzando en al menos 3 frentes. Y por lo que se ve en las rutas, hay una gran cantidad de material ruso más que destruido, abandonado, ¿no? Por lo tanto, ahí hay algún nivel de fuga y de retroceso acelerado. También es verdad que ese repliegue desesperado ruso ha logrado que al menos el 70% de las fuerzas se hayan escapado del ataque sin presentar batalla. Por lo tanto, ahí hay una parte buena de Ucrania, para Ucrania, que es el avance rápido y la obtención de bastante material, muchos de ellos intactos, incluyendo buenos tanques, de las versiones más modernas que usa Rusia en esta guerra. Claro. Y por otro lado, que las fuerzas rusas no han sido destruidas, ¿no? Están replegadas casi en un 70%. Y el interrogante que se hable es cuál es la reacción de Putin, ¿no? Porque todo esto le juega muy mal en el frente interno, y obviamente él sabe que cualquier signo de debilidad o derrota termina derrocado o muerto, ¿no? La pregunta es cuánto van a poder sostener el relato frente a una sociedad que comienza a mostrar que está recibiendo información, porque el pedido de los 89 concejales de 2 localidades en el área de San Petersburgo, pidiéndole a la Duma que lo deponga por traición a la patria, constituye un gesto político inédito en un contexto en donde los propios propagandistas le están exigiendo que fusile los generales, que convoque una leva general, que todo parece muy reflexivo, porque podés convocar una leva general y después tenés que equiparla, instruirla, armarla y ponerla en condición operativa, ¿no? Sí, bueno, ese es digamos, el relato de Putin y su equipo en febrero básicamente era 2. Uno, que había que derrocar a un régimen nazi, paradójicamente liderado por un judío, odiado por los nazis ucranianos, pero bueno, era parte de los relatos de la guerra. El segundo relato, que no era una guerra, que era una operación especial, que no requería más que las fuerzas movilizadas ya, que son básicamente profesionales, un grupo muy chico de conscriptos y voluntarios. Claramente ya en abril-mayo quedaba claro que era una guerra de altísima intensidad y que las fuerzas rusas en el terreno no alcanzaban. Por eso uno de los problemas grandes del ataque en febrero y marzo fue muchos tanques, con muy poca infantería que lo apoyaba, y se transformó en una especie de cacería de tanques con los misiles. Con los Javelin. Los Javelin o el Stunga ucraniano, que es un excelente misil antitanque, o todo lo que le entregó Gran Bretaña, Suecia, ¿no? Un ejército muy dotado de armamento antitanque de corto y mediano alcance. La verdad que fue una cacería masiva de tanques. Se calcula que Rusia ha perdido ya más de 2.500 tanques. Muchos de ellos de los mejorcitos que tiene.
Y Putin se ha resistido, digamos, a quebrar el segundo, aparte del relato. El primero ya lo quebró al mes pasado cuando dijo que la invasión era porque él era como Pedro el Grande, que iba a recuperar territorios, se abandonó el tema nazis y todo eso. Algunos funcionarios de él siguen con el tema pero él ya no. Él dice, esto sí, lo hacemos porque es lo mismo que hizo Pedro el Grande. Claro. Pero no se resigna a la segunda parte, ¿no? Que obviamente tiene consecuencias más serias, porque implicaría que esto es una guerra de altísima intensidad, que las fuerzas rusas no alcanzan, y yo creo que Putin le tiene mucho miedo a las madres de rusos, porque básicamente lo que está mandando Rusia a esta guerra son no rusos blancos, claro. ¿no? Hay una cosa muy racista de que mueran los mongoles, que mueran los uzbecos, que mueran los, digamos, lo que no sean rusos blancos. Y para movilización general hay que movilizar rusos blancos. Claro. Y ahí viene el dilema, ¿no? Bueno, de hecho, en realidad lo que ocurre es que, independientemente del zarato, después del soviet y hoy de la autocracia de Putin, hasta ahora la idiosincrasia del poder y la cultura rusa se ven como un mismo eje dominante de un mismo modelo cultural y político, ¿no? Bueno, sí, obviamente Rusia jamás vivió en democracia, vivió unos años de cierta democracia electoral relativamente normal en el primer tramo del gobierno de Yeltsin, mediados de los 90, pero después volvió a su ADN, ¿no? Rusia fue gobernada durante siglos por alguien que era visto como emisario de Dios en la tierra, que era el zar, que deriva de César. Después gobernados por los elegidos por la fuerza de la historia, o sea, los líderes comunistas. No había Dios, pero había fuerza de la historia. Y después Putin lo que ha hecho es retomar un modelo autoritario, digamos, no zarista ni comunista, pero básicamente apoyándose mucho en la iglesia, apoyándose mucho en las tradiciones zaristas, en parte en las tradiciones así soviéticas, no comunistas, sino esta idea de imperio, ¿no? Por eso, si ustedes miran los videos de la invasión ucraniana, hay decenas de videos donde los soldados ucranianos, los soldados rusos ponen bandera soviética, ¿no? Claro. Y eso no implica un tema del comunismo, es la idea de volver a la grandeza, al imperio que teníamos, que ocupábamos la mitad de Europa Oriental, etc. Pero, bueno, como decís vos, hay signos, hay una cantidad de muertes sospechosas en Moscú. Tremendo. Empresarios, está muriendo, se está cayendo mucha gente de la ventana. Un listado ya de más de 12 personas. Están estas cosas como acá serían concejales, sí, sí, ¿no? Los que piden la destitución, cosa que llama la atención porque parecería que tienen menos miedo que antes. Y en los programas políticos, si uno los mira, hay posturas muy críticas, digamos, ¿no? Muy críticas. A veces más duras que Putin, ¿no? Acusando a Putin de tibio. Pero hay un clima que uno no estaba acostumbrado a ver en estos 20, 22 años del gobierno de Putin. Bueno, un gobierno de Putin que había construido, digamos, su prestigio interior, entre otras cosas, en un brutal triunfo en Chechenia, que de alguna manera daba la base para pensar que era el modelo de triunfo que iba a obtener en Ucrania, ¿no? Claro, pero aún el de Chechenia, que es la Segunda Guerra, la primera la pierde Rusia en el periodo de Yeltsin, la segunda la gana Putin a pocos años de asumir, terminó con Chechenia en tierra arrasada. Cuando uno mira los números de muertes rusas son masivos, ¿no? Claro. También, o sea, fue una victoria, pero con un nivel de bajas. Para que den una idea, Rusia perdió en la guerra que ganó en Chechenia perdió más hombres que Estados Unidos en la guerra de Corea, ¿no? Entonces son cifras verdaderamente impactantes, pero aún así la ganó. Después le salió bien lo de Georgia, que era lógico, porque Georgia no tiene casi fuerzas armadas. Claro. Y bueno, es lo que se llama el síndrome de Ibris, ¿no? Estas 14 patologías que los líderes, cuando están mucho tiempo en el trono y
como decía Perón, se empieza con los mejores, se sigue con los leales, se termina con los chupamedias, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, evidentemente hizo una muy mala lectura de la realidad y, como suele pasar en este tipo de regímenes, los entornos no asesoran bien, por comodidad o por miedo, ¿no? Sí, es una compleja relación de la mente humana con el poder, ¿no? Sí, bueno, está muy estudiado, ¿no? Está muy estudiado todo, no a nivel médico, a nivel de ciencia política. Claro. Esta disciplina tiene muy estudiado cuáles son las 14 características de un líder que tiene ese síndrome. En la Argentina tenemos algunos personajes también con esas características. Sí, claro. Pero no tienen las capacidades, ¿no? No tienen los tanques, ni los aviones, ni las afortunadamente. armas nucleares. Si no, lo harían sin ningún problema. Afortunadamente. Bueno, nosotros tenemos híbridos a escala de cabotaje, digamos. Claro, sí. Sí, de lancha patrullera sin armas, digamos. Una cosa por el... Imperialismo de Twitter. Así es, sí. Decime, y lo que está pasando en lo que algunos dan en llamar patio trasero, ahí en Nagorno-Karabaj, está vinculado con, como muchos analistas europeos dicen, un principio del deterioro del poder de Putin. Claramente Azerbaiyán, que tiene un vínculo muy fuerte político, diplomático, militar con Ucrania, con Turquía y con Israel, está viendo la debilidad del protector de Armenia, que es Rusia. Claramente no es casual que la ofensiva de Azerbaiyán para terminar de tomar territorios de Armenia se dé mientras Rusia está retrocediendo con una ofensiva ucraniana. El timing del gobernante de Azerbaiyán no es casual. Y otro síntoma muy llamativo es que varias repúblicas muy importantes de la ex Unión Soviética, que mantenían un vínculo histórico, diplomático y económico con Rusia, han tomado posturas muy distantes, ¿no? La más importante es Kazajistán, que no ha reconocido los territorios rusos en Ucrania y es muy crítica, digamos, ¿no? Esto es un dato muy llamativo porque muestra niveles de autonomía. Si uno mira la diplomacia no alineada a Rusia de Kazajistán, que es el estado más grande de esa zona y más rico, y la acción bélica de Azerbaiyán agarrando a traspié a Rusia, hay un problema muy serio, ¿no? Esa zona usualmente, aún después de la caída de la Unión Soviética, Rusia era una especie de padrino o de primus inter pares, claro, donde nadie sacaba los pies del plato. Es un síntoma muy complicado porque el vacío o la debilidad de Rusia la llena Turquía, la llena China, y hay otro debate en Rusia hoy, hasta qué punto digamos, esta pelea con Occidente no condena a Rusia a ser un furgón de cola de China, ¿no? Bueno, me parece que es algo que va a quedar sentado, porque además China ha jugado como es histórico en su cultura realmente al gato y al ratón, ¿no? Parece que Xi Jinping lo abraza, pero no le da nada. Hay toda una corriente nacionalista en Rusia, en muchos casos por ahora de bajo perfil o callada, que dice, bueno, muchachos, tengamos cuidado porque este proyecto nacionalista que nos lleva a pelearnos con Occidente nos entrega desnudos y atados a China, ¿no? O sea, como decía Jaureche, lo importante no es cambiar de collar, sino dejar de ser perro, ¿no? Y acá el peligro es que a Rusia le pongan el collar. Bueno, ahí a ver, ¿cómo sale Rusia de esto? ¿Cómo sale? A ver, se terminó el mito del armamento ruso, porque la verdad que habían construido una cosa, parecía que los tipos, que los tanques eran imparables, que los Su-35 podían arrasar con los cielos de Europa en horas, y ha demostrado ser... Claramente la industria de defensa rusa va a tener, que hace muy buen armamento, sin duda, pero no logró el control del espacio aéreo de Ucrania en ningún momento, y mucho menos ahora. La fama de las exportaciones de armamento rusa van a sufrir un golpe importante, especialmente el tema de aviones, ¿no? El tema de misiles. A nivel de prestigio va a ser un golpe duro. A nivel de operatividad de las Fuerzas Armadas rusas también va a ser un golpe muy duro.
la gran carta que le queda a Rusia, pero que no la puede usar porque los demás también tienen armamento nuclear, es el poder nuclear, ¿no? O sea, Sí. cuando la televisión rusa, los ideólogos o los periodistas del régimen dicen vamos a arrasar con Gran Bretaña, el problema que tiene ese análisis es que Gran Bretaña puede arrasar con Rusia, digamos, ¿no? O sea, esta idea de amenazar 40 veces con el armamento nuclear, o uno ve gente pro invasión acá en la Argentina diciendo guarda, cuidado con los rusos que van a tirar armas nucleares. El problema es que Occidente tiene igual o más armas nucleares que Rusia. Sí, pero al margen de eso, hace no mucho leí un informe que para mí tiene sentido común, es decir, ¿en qué estado está ese armamento? Si es un armamento con tecnología a lo sumo de la década del 60, ¿estará operativo ese armamento? ¿Será tan sencillo apretar un botón y que...? Al nivel nuclear, Rusia ha invertido bien, tiene un núcleo de misiles balísticos y de corto y mediano alcance modernos y en buen estado operativo. Digamos, tiene un núcleo de fuerzas estratégicas nucleares en muy buen estado. Pero obviamente, digamos, dependerá de Rusia pensar si la zona de Donbass vale un holocausto nuclear, digamos, ¿no? Hay que poner ahí el costo-beneficio. Y cuando Rusia amenaza a Occidente 40 veces, que es, digamos, la verdad que es algo casi patético, ¿no? Porque parece la de pastorcito mentiroso. Sí, totalmente, totalmente. El problema es que del otro lado hay poder nuclear. Claro. Estados Unidos tiene la misma cantidad de cabezas nucleares que Rusia y un país menor en este juego geopolítico, pero importante que Gran Bretaña tiene 300 cabezas nucleares estratégicas, un equivalente por megatón, por kilotones, podemos hablar de 3.000 o 2.500 cabezas explosiones como la de Hiroshima, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que no hay muchas cartas para jugar. La nuclear es la última ratio y no creo que las jerarquías permanentes, los poderes permanentes de Rusia estén dispuestos a ir a un holocausto por esta guerra fallida. Sí, seguramente, seguramente. Bueno, desde ya muchísimas gracias, buen fin de semana, muy amable por el tiempo y la ilustración. Muy amable. Bueno, Fabián Calle, cerramos el bloque con esto.